Bien, pues vamos a comenzar entonces. Y para comenzar, le pregunto a usted, Belém, entonces, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? ¿Se acuerda? Sí, bueno, creo que estuvimos viendo sobre los servicios ecosistémicos. Eh, bueno, vimos sobre su clasificación, ¿no? En bienes y servicios de los ecosistemas, que estos incluyen, como su nombre lo decía, ¿no? Bienes y servicios que pueden ser utilizados de manera sostenible para mantener con el fin de mantener las funciones del ecosistema. Eh, También veíamos unos ejemplos, ¿no? Sobre los recursos renovables y las no renovables. También estuvimos viendo un cuadro donde había las funciones, los procesos y componentes del ecosistema y bienes y servicios del ecosistémicos. Y vimos un ejemplo, ¿no? De uso de una función y decía sobre la regulación de gases, que era un ejemplo sobre uso de una función. Ah, También, por último, terminamos con la regulación del agua, eh, que se ocupa de la influencia de los sistemas naturales en la regulación de los flujos hidrológicos en la superficie de la Tierra. También sobre servicios proporcionados, abastecimiento del agua y servicios proporcionados. En el abastecimiento del agua se refiere al filtrado, o sea, en cubierta vegetal y el suelo. También sobre retención y almacenamiento. Bueno, esta depende del tipo de topografía. Eh, y el último, asociados al suministro de agua, se relacionan con el uso consultivo del agua, ya sea en hogares, agricultura o industria. Perfecto, Belém, muchas gracias. Entonces, pues sí, como usted recuerda, estábamos viendo los servicios ecosistémicos, qué era un servicio ecosistémico, que pues bueno, se trata de mantenerse en los límites, dentro de los límites de a ver, déjeme sacar la presentación, para no mentirle, los límites de la capacidad de carga, ¿no? De cada ecosistema. Entonces, y pues bueno, veíamos que mantenerse dentro de esos límites, además de, pues bueno, poder de alguna manera, ¿no? Pues traducir todos estos servicios y bienes que nos dan los ecosistemas, poder traducirlos a un lenguaje que no solamente las personas que están enfocadas a la parte biológico, ecológica, etcétera, puedan entender, sino que también pues todo sea más entendible para otros sectores de la población, otros que además pues por como sea, por cómo funciona nuestro mundo, pues son una parte importante, que en este caso ese es el sector que se dedica a lo económico, ¿no? A la economía. Y pues bueno, tratando de poder llegar a eso, pues se empezó a ver como alguna forma de monetizar o traducir a la monetización los bienes y servicios del ecosistema, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Estos bienes y servicios, sería ver qué tanto económicamente podríamos sacar al tener un manejo de ellos, o también qué tanto tendríamos nosotros que invertir para sustituir esos bienes o servicios que nos están dando los ecosistemas, y eso tendría que ser desde la parte de los recursos que habría que sacar del mismo ecosistema,
y para poder hacer la maquinaria, la infraestructura necesaria para sustituir estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, desde los recursos materiales, los recursos humanos, el tiempo, el espacio, todo eso, se está salvando, digamos, o no se tiene que invertir porque ya existen en los ecosistemas que tenemos, pero se siguen viendo en riesgo porque, pues, si seguimos explotando el planeta como lo hacemos ahora, ¿no? Sin respetar estos límites, esta capacidad de carga, pues bueno, pues seguimos como en la posibilidad de tener que llevar a cabo estas sustituciones, ¿no? Ok, bien. Y como usted estaba comentando, a ver, déjeme sacar la presentación. Esto no es. Voy a presentar pantalla, compartir pantalla y me dice usted cuando ya la pueda ver, por favor. Sí, ya se ve. Gracias. Entonces, vimos, ¿no? Una pequeña tablita, en la que, pues bueno, veíamos cuáles eran las funciones ecosistémicas, y las subfunciones que salían de estas funciones principales. Recordemos que son 4 funciones principales: la de regulación, la de hábitat, la de producción y la de información. Entonces, las funciones y las subfunciones de los ecosistemas. Luego aquí nos decía qué procesos y componentes del ecosistema llevan a cabo estos servicios, estas funciones. Y finalmente, algunos ejemplos de bienes y servicios que pues ya nos están beneficiando a nosotros, pues los seres humanos, ¿no? Y bueno, recordemos, estamos hablando ahorita del ser humano porque, pues bueno, a final de cuentas, si se necesita hablar de una importancia, no a todo mundo le van a importar el resto de los seres vivos, etcétera, ¿no? Sino que les va a importar, pues, cómo les afecta a ellos y a sus allegados. Entonces, por eso también, pues, se habla de, es importante también que sepamos, pues, cómo es para el ser humano, ¿no? Lo que nos da. Ok. Entonces, pues bueno, vimos los de las funciones, ¿no? Empezamos con las de regulación y veíamos, ¿no? Está la regulación de gas, como usted comentaba, la regulación climática, la de prevención de disturbios, la de regulación de agua y de abastecimiento de agua, y nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? ¿O llegamos a retención de suelos o ya no? No, ya no. Ah, ok. Bien, entonces vamos viendo que no, la función de regulación, pues es como dice, ¿no? Una regulación y mantenimiento de la biosfera de la Tierra y depende de un equilibrio. Entonces, ¿qué procesos importantes se dan a partir de esta regulación como servicio ecosistémico? En general, radiación solar, biomasa, almacenamiento y transferencia de minerales, cadenas alimenticias, ciclos biogeoquímicos, mineralización de la materia orgánica en los suelos y sedimentos y la regulación del sistema climático físico, ¿no? Y aquí ya nos hablan de estos. Ahora vamos con la parte de retención de suelo y formación de suelo.
Entonces tenemos que, ¿de qué viene la retención de suelo? Bueno, que depende de los aspectos estructurales de los ecosistemas. Es decir, depende de la cobertura vegetal que va a interceptar la lluvia. Va a interceptar la lluvia, el agua, y evita la erosión del suelo desnudo. Y también tenemos el sistema de raíces que, pues bueno, estabilizan el suelo, ¿no? Eso lo hemos estado viendo desde siempre. Y sabemos que, bueno, gracias a la cobertura vegetal, y también lo vimos más con la parte de la sucesión, pues pues bueno, se capta el agua y no se deslava, se mantiene la calidad del suelo, etcétera, ¿no? Otro servicio que proporcionan es mantener la productividad agrícola y evitar daños debido a la erosión de suelo, ¿no? Entonces, pues bueno, también por eso cuando estuvimos viendo esto de la agroforestería veíamos, ¿no? Que eran importantes el sistema de barbechos y que tuvieran el tiempo adecuado de recuperación para que pues no se erosionara, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ay, un segundito, permítanme un momento. Ok. Bien, entonces una cosa es que se retenga el suelo, ¿no? Y la otra es que se forme suelo. Y obviamente esto también pues es parte de uno de los servicios que nos proporciona un ecosistema, ¿no? Y bueno, se forma en la formación del suelo, pues cómo va a ocurrir, bueno, se va a formar, ¿no? A través de la desintegración de la roca, recordemos que pues se va desgastando, y se va a volver fértil a partir de la acumulación de materia orgánica, ya sea animal, vegetal, y la liberación de los minerales. Y en cuanto a los servicios proporcionados, pues bueno, nos va a dar el mantenimiento de la productividad de los cultivos y la integridad y funcionamiento de los ecosistemas naturales, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Es importante saber que gracias a los ecosistemas, pues vamos a tener productividad e integridad en los cultivos que vamos a nosotros consumir o que van a consumir nuestros próximos alimentos. Y y pues bueno, también ven por el funcionamiento, ¿no? De los ecosistemas como tal, que además nos van a seguir pues beneficiando. También tenemos el de ciclos de nutrientes y tratamiento de residuos. En cuanto al ciclo de nutrientes, bueno, aquí nos habla de la disponibilidad de estos elementos, los nutrientes, que suele ser un factor limitante en el crecimiento de la aparición de formas de vida y por tanto es esencial. Recordemos que más que nada en la parte de la vegetación, las plantas, ellos tienen un factor limitante dependiendo del lugar que se encuentren, ¿no? Generalmente suele ser el fósforo y ¿Qué otro? ¿Se acuerda de Belén? ¿Cuál es el otro elemento? El fósforo y cuál más. De los elementos limitantes. ¿Nitrógeno? Exactamente, el nitrógeno. Entonces, pues bueno, gracias a los ecosistemas que se mantienen sanos y todo, etcétera, tenemos también a nuestras bacterias desnitrificantes de vida libre, los que tienen simbiosis con las plantas, ¿no? Y pues la propagación del fósforo, etcétera, ¿no? Y están relacionados principalmente con el mantenimiento de suelos sanos y productivos. Recordemos que por los autótrofos, gracias a ellos, pues bueno, puede seguir el resto de la red alimentaria. Sin ellos, pues no podríamos tener la conversión de materia inorgánica en orgánica y pues bueno, seguir con todas las demás formas de vida que conocemos, incluyéndonos a nosotros. Otro de los servicios es el tratamiento de residuos. Aquí los sistemas naturales son capaces de almacenar y reciclar ciertas cantidades de desechos humanos orgánicos e inorgánicos a través de la dilución, asimilación y recomposición química. Desde, no sé, el drenaje que se va limpiando con
pues con el pasar del agua, porque se diluyen, porque otros organismos absorben esos químicos que nosotros dejamos en el río, entre otras cosas. Desde esa parte hasta también pues todo tipo de basura en pequeñas cantidades. Aquí se ve muy representado pues la capacidad de carga de un ecosistema, porque bueno, pueden aguantar, no sé, pocas cantidades, incluso podrían aguantar pocas cantidades de basura para una población pequeña cada cierto tiempo. Pero pues bueno, actualmente pues pues somos tantos los seres humanos y son tantos nuestros desechos que es necesario tener muchos complementos para los tratamientos de nuestros residuos y que estos sean mucho más fáciles para el medio ambiente, pues procesarlos, ¿no? Bien, el otro es el de polinización. Y bueno, es esencial para la mayoría de de las plantas de reproducción, para la reproducción, incluidos los cultivos comerciales. Sin esta función, pues bueno, muchas especies de plantas se extinguirían y el cultivo de la mayoría de los cultivos modernos sería imposible. Entonces, si nos viviéramos o alimentáramos a base de puros esquejes, etcétera, no sería lo mismo de lo que tendríamos la posibilidad de estar tan sanos o tener tanta variedad de alimentos como lo es ahora. Ahora, en cuanto al control biológico, bueno, viene como el resultado de procesos evolutivos. Los mecanismos naturales condujeron a comunidades más o menos estables que previenen el brote de plagas y enfermedades. Generalmente, las plagas, las enfermedades ocurren en cualquiera, ¿no? Pero entran más fácil y se propagan más, y las plagas son una propagación excesiva de algún organismo en el ambiente. Se propagan por un desequilibrio en el sistema, ya sea el sistema de un organismo vivo o el sistema natural que incluye seres vivos y no vivos, ¿no? Pero bueno, cuando ocurre un desequilibrio es que tenemos las plagas y las enfermedades más potentes. Entonces, los ecosistemas naturales controlan más del 95% de todas las plagas potenciales de los cultivos y portadores de enfermedades para los seres humanos. Esta parte es muy importante, plagas potenciales, porque no todos los organismos, cualquier organismo puede convertirse en una plaga. Si hay más allá de los límites establecidos, se considera una plaga, porque ya nos está afectando a nosotros como seres humanos. Entonces, una cucaracha no siempre va a ser una plaga. Por ejemplo, una cucaracha en mitad de una cueva es simplemente un organismo que se está alimentando, viviendo, y con ello evitan, con ello se encargan de la materia orgánica, ¿no? Y de irla descomponiendo más para que regrese a los nutrientes que era antes. Entonces, bueno, pero una cucaracha en un hospital, ¿no? En una sala de quirófano, o muchas más cucarachas, la misma cantidad de cucarachas que hay en una cueva, que hay en una casa, pues bueno, ahí sí ya diríamos que pues es una plaga, ¿no? Bien. Ok. Entonces estas son nuestras funciones de regulación. Ahora, en cuanto a las funciones de hábitat, aquí pues bueno, recordamos que van a proporcionar un refugio y hábitat a las plantas y contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y genética. Aquí los ecosistemas naturales proporcionan un espacio vital para todas las especies de plantas y animales silvestres de la Tierra. Eso lo sabemos bien. Y el mantenimiento de hábitats saludables es necesario para la provisión de todos los bienes y servicios del ecosistema. Si no hay un hábitat adecuado, el organismo no va a poder existir, y si no existe, no nos da la función ni el beneficio ni el servicio que, pues bueno, a los que necesitamos nosotros también para vivir. En cuanto a las funciones de refugio, pues bueno, se dividen en dos, funciones, el hábitat, funciones de refugio y de vivero. Las de refugio, pues bueno, proporcionan un espacio vital y mantienen la diversidad biológica y genética en la Tierra. Y los de vivero dan áreas de reproducción
y cría de especies con fines de subsistencia comerciales. Digamos que eran dos, ¿no? Ahora tenemos las funciones de producción. Ahora, de estas funciones de producción, pues bueno, veíamos que viene pues desde cuando los autótrofos convierten la materia inorgánica en orgánica. Y de ahí se va hasta que llegan nosotros, o los depredadores tope. Y entonces nos da alimentos, materias primas y material orgánico, ¿no? Energético, perdón. Entonces tenemos las funciones de producción y bienes y servicios relacionados a los ecosistemas. Los ecosistemas naturales proporcionan muchos recursos. En cuanto a los recursos bióticos, son las plantas y animales, seres vivos, y los abióticos, minerales subterráneos. Y nos dan la función de renovabilidad, es decir, que se renueven los recursos. Y pues aquí entra la manipulación de productividad biótica para proporcionar recursos a mayores cantidades de las disponibles en ecosistemas naturales. También tenemos la función de guardería. Aquí muchos ecosistemas se explotan en otros lugares con fines comerciales y de subsistencia. Desafortunadamente son a menudo desconocidos o ignorados y se transforman en otros más directos, más como economizables, con desastrosas consecuencias ecológicas y socioeconómicas. Por ejemplo, un ecosistema como tal, como veíamos en la parte de sucesión, uno maduro, uno sano, que de muchas funciones, sabemos que suelen ser mixtos. Tienen muchas especies de todo tipo, lo que ayuda a que pues se mantenga el área como debería, ¿no? Pero bueno, si nosotros acabamos con esa diversidad y nos ponemos a plantar puros pinos o puros, una cosa es para cortarlos y para utilizarlos, ¿no? Pero otra cosa es ya decir, vamos a reforestar. Recordemos que reforestar tiene que hacerse lo más parecido posible a un ecosistema natural. Entonces necesitamos más diversidad porque además los que son de la misma especie pues van a necesitar siempre los mismos nutrientes, y si diversificamos se pueden beneficiar los que no usan esos nutrientes de otros que haya dejado la primera especie, ¿no? Bien. Y entonces, bueno, tener monocultivos o tener un solo tipo de organismos que a primera instancia nos económicamente nos aportan más, a largo plazo, pues puede ser perjudicial. ¿Ya puede ver la pantalla? Sí, ya, gracias. Muy bien. Gracias por avisar. Ok. Entonces, bueno, en los monocultivos no siempre van a ser los mejores. Nosotros también lo sabemos cuando, pues, en la parte agrícola, no forestal, pues lo mismo, ¿no? Si solamente son monocultivos, se puede quedar sin nutrientes suficientes el suelo, ¿no? Ahora, tenemos las funciones de producción y de bienes y servicios ecosistémicos relacionados, ¿no? Ok, aquí los ecosistemas naturales y seminaturales proporcionan muchos recursos. Se deben valorar los recursos bióticos y abióticos en su capacidad de renovación. En general, los recursos bióticos son renovables, mientras que la mayoría de los abióticos no lo son, ¿no? Pero estos también pueden ser reciclados, ¿no? Ok. Luego tenemos uno muy importante que es la función de comida. Y bueno, aquí el ecosistema que se vaya a utilizar
puede convertir temporal o parcialmente, temporalmente o parcialmente, para la producción de alimentos que deben mantener preferiblemente todas las funciones o ser capaz de recuperarse en un periodo de tiempo razonable. Es decir, que si no tiene todas las funciones, que estas funciones que fueron quitadas regresen lo más pronto posible para proporcionarnos alimento, ¿no? En cuanto a materias primas, bueno, solo se tienen en cuenta los recursos bióticos renovables, como la madera y las fibras, la producción de bioquímicos y los compuestos biodinámicos para todo tipo de fines industriales, y también proporciona muchos recursos energéticos. Bien, en cuanto a recursos genéticos, pues bueno, aquí mantienen la productividad de los recursos cultivados, y también cambiar y mejorar ciertas cualidades como el sabor, resistencia a plagas y enfermedades, ¿no? Es decir, si en el ecosistema no existieran estas variedades genéticas que pueden hacer más fuerte a una especie, pues bueno, cualquier enfermedad, cualquier contratiempo podría hacer que esta especie pues desaparezca. Entonces, si tenemos una variedad de genes de la misma especie, y se pueden variar, ¿no? Aseguramos así que ante cualquier eventualidad sigue existiendo pues esa especie, ¿no? Y bueno, para cambiar y mejorar cualidades de sabor, resistencia a plagas y enfermedades y la adaptación a algunas condiciones ambientales, ¿no? Y sigue siendo esencial la aportación regular de material genético de silvestre y ancestros primitivos semidomesticados, ¿no? Y bueno, por domesticados no solamente me refiero o se refiere a perros, gatos, pollos, gallinas, conejos, etcétera, ¿no? No, sino más bien se refiere a especies de plantas como la menta, hierbabuena, etcétera, ¿no? El maíz, ¿no? Bien. Ok. En cuanto a recursos medicinales, son sustancias químicas que pueden utilizarse como medicamentos y productos farmacéuticos. Y se pueden utilizar como modelos para sintetizar las sustancias. Y pues bueno, los animales se utilizan para probar nuevos medicamentos e incluso pueden servir como herramientas médicas, ¿no? Pero bueno, eso, aunque no sea lo más bonito, pues es algo que se sigue practicando porque se necesitan hacer algunas pruebas, ¿no? Ok. En cuanto a los recursos ornamentales, bueno, aquí el ecosistema tiene el uso de plantas y animales silvestres y recursos abióticos que suele ser extenso y variado. ¿Y qué nos da? Bueno, proporciona muchos tipos de materias primas para moda y vestimenta, artesanías y colección de jardines botánicos, comercialización de animales, ¿no? Y en cuanto a las funciones de información y bienes y servicios relacionados al ecosistema, tenemos que los ecosistemas nos brindan oportunidades casi limitadas para el enriquecimiento espiritual, el desarrollo mental y el ocio. Es decir, en cuanto a la ciencia, arte y cultura, se enriquecen por la reflexión, el enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo que nos brindan los ecosistemas. Ahora, vamos con la tercera categoría, que son las de, perdón, sí, es la cuarta, ¿no? Que serían las funciones de información. Belén, le pregunto entonces, ¿cuáles son las funciones de información? Ya lo habíamos visto arriba. ¿De qué cree que traten o de qué se acuerda que traten las funciones de información? Puede ser que sea sobre su genética. ¿Lo puede repetir, por favor? Es que como que se entrecortó.
¿Sí puede decirlo nuevamente, por favor? Sí, sería su, su información genética. Ah, híjoles. ¿Sería posible que lo escribiera, por favor? Es que como que viene y va el sonido. Ah, ok, gracias. Sí, no se preocupe, es que entiendo que luego sí pasa. Información genética. Ok, información genética y también recordemos que más que nada, en cuanto, porque la información genética estaba en la parte de funciones de hábitat, por ejemplo, ¿no? Que mantienen pues la parte, eh, porque bueno, si estamos hablando de servicios ecosistémicos que, que beneficien a los seres humanos, directamente la función, bueno, la diversidad genética no beneficia al ser humano, ¿no? O sea, nosotros, si beneficiara, sería la diversidad genética humana la que beneficiaría, pero no. Para que beneficie al humano directamente es que sería eso que les decía, ¿no? Que le decía, ¿no? Hay diversidad genética que permite que las plantas no enfermen tanto, no haya tantas posibilidades de que nos quedemos en un momento, en algún momento sin comer. Y bueno, eso sería. Pero en cuanto a funciones de información que nos da un ecosistema a nosotros directamente, pues bueno, más que nada es mantenimiento de la salud humana al brindar oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación. Información hacia nosotros como seres humanos, ¿no? Es decir, cosas que percibimos nosotros como seres humanos y que aunque luego no son tan palpables, sí nos benefician, ¿no? En cuanto a la salud mental, espiritual, etcétera. Sé que está un poquito confuso esto de la función de información, pero recordemos que estas funciones más que nada pues van a final de cuentas beneficiar al ser humano, ¿no? Bien. Y bueno, además nos damos cuenta de que sí hay algunas complicaciones en cuanto a la clasificación de estas funciones y beneficios a los seres humanos, porque pues bueno, es algo que relativamente no es nuevo, no es del año pasado ni ya 5 años, ya tiene un rato, pero no ha sido tan trabajado como otro tipo de clasificaciones. Entonces todavía no se ha llegado a un punto eh, que nos permita entender esto más claro, ¿no? Pero bueno, entonces de aquí tenemos la información estética, recreación y ecoturismo, o sea, puro turismo, a veces, aunque lo mejor es el ecoturismo, inspiración cultural y artística,
información espiritual e histórica, información científica y educativa. Y bueno, entonces, en cuanto a la información estética, aquí pues bueno, muchas personas disfrutan del paisaje de áreas naturales y ambientales estéticamente agradables. Y entonces los precios inmobiliarios de casas cercanas a parques nacionales y cerca del mar suelen ser mucho más altos. ¿Por qué? Porque te dan un plus de bienestar, de salud mental, de paz, etcétera, ¿no? En cuanto a la recreación y ecoturismo, los ecosistemas naturales tienen un valor importante por ser un lugar donde se pueda descansar, relajarse, caminar, acampar. Y la demanda de recreación en áreas naturales continuará creciendo en el futuro. Y eso, bueno, ya se ha visto desde hace unos años apenas, y todavía con, pues como están las cosas en el planeta, y con digamos, la industrialización de la vivienda, pues bueno, cada vez esto se vuelve a hacer, las partes especiales, los lugares especiales, ¿no? Más enriquecedores, se van volviendo cada vez más un lujo y algo más cotizado, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a la cultura, inspiración cultural y artística, claro que son importantes. Los seres humanos hemos desarrollado diferentes medios para hacer frente e interactuar con la naturaleza, porque sí necesitamos la protección de donde vivimos, etcétera, pero tenemos para nuestra salud, necesitamos también estar como en interacción con la naturaleza, ¿no? Y aunque usamos casi constantemente la naturaleza para todos los propósitos, no parecemos ser a veces muy conscientes de que pues es importante, como que la damos por sentado, ¿no? Ok. En cuanto a la información espiritual e histórica, los ecosistemas naturales y los elementos naturales proporcionan un sentido de continuidad, y comprensión de nuestro lugar en el universo. También los valores religiosos que se atribuyen a la naturaleza. También tal vez no todo mundo crea en esto, pero a los que sí, pues también les contribuye como seres humanos, ¿no? Los ecosistemas. Y bueno, los ecosistemas naturales también, en cuanto a información científica y educativa, ofrecen oportunidades para el estudio de la naturaleza, de educación ambiental y para investigación científica. Ok. Entonces, ya vimos qué es una función, de qué trata, de qué van, qué hacen por nosotros. Ahora, vamos al siguiente punto. La valoración de las funciones, bienes y servicios en los ecosistemas. Que eso es, una cosa es saber qué hacen y otra cosa es ya poder darle un valor, ya sea ecológico, sociocultural y económico. Ya sabemos qué nos dan, pero necesitamos valorarlo también desde estos 3 puntos de vista. Okay. Entonces tenemos el primero, que es el valor ecológico, que bueno, nos garantiza la disponibilidad continua de las funciones del ecosistema. La capacidad de los ecosistemas para proporcionar bienes y servicios va a depender de los procesos y componentes de los ecosistemas relacionados, ¿no? Recordemos cuando estuvimos viendo esto de los sistemas, que un sistema va a tener las funciones dependiendo de las partes que lo integren y cómo están integradas. Por ejemplo, si un pájaro no tuviera alas o alguna estructura para volar, entonces no volaría. Gracias a que tiene alas, puede volar. Las mariposas también. Los tiburones tienen aletas y gracias a ellas pues les es más fácil nadar.
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el valor ecológico, y bueno, lo mismo con el ecosistema, ¿no? Tienen la parte de sus distintas partes que les permiten dar los beneficios que dan. El valor ecológico o la importancia de un ecosistema está determinado entonces por las funciones de hábitat del ecosistema. Y estos van a depender de la complejidad de ellos, la diversidad que tienen y la rareza en ellos, ¿no? Entre más raros, más importante es mantenerlos porque todos son parte, ¿no? De un ecosistema más grande, de un sistema más grande, lo que es el planeta, ¿no? Y si son muy raros y se eliminan esos pocos raros, pues bueno, dejamos de tener esa función tan esencial, ¿no? Bien, en cuanto a bienes y servicios limitados a los niveles de uso sostenible, tenemos que los límites, aquí en el valor ecológico, nos dan bienes y servicios limitados a los niveles de uso sostenible. Y bueno, los límites de uso sostenible están determinados por la integridad, la resiliencia y la resistencia. Entonces, dependiendo de cómo sea la integridad o qué tan integrales sean los ecosistemas, qué tan resilientes y qué tan resistentes sean estos, son los límites más holgados o más estrechos que tenemos con la interacción con ellos y con pues recibir de estos ecosistemas, ¿no? Por otro lado tenemos el valor sociocultural, donde pues bueno, son valores sociales y percepciones que son importantes para la determinación de la importancia de los ecosistemas naturales y sus funciones de la sociedad humana. Es decir, la salud física y mental, la educación, la diversidad cultural, la identidad y la libertad y valores nos llevan a un bienestar no material, pero a final de cuentas es material, es un bienestar para una sociedad sostenible. Nuevamente, recordemos que si no funciona la parte mental, no podemos pues seguir haciendo nuestras cosas de humano y pues, es decir, no podemos comer bien, no podemos trabajar bien, no podemos existir bien con los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, es importante la parte del bienestar. Si no hay voluntad para hacer algo, no se hace y pues no encontramos el beneficio. Ok. Y luego tenemos la valoración directa del mercado. La valoración económica. Y la valoración económica tiene 4 formas de valorarse. Tenemos la directa del mercado, la indirecta del mercado, la de contingente y la de grupo. Que ya la venimos mencionando todo esto. Vamos a ver a más profundidad de qué trata cada uno, ¿no? Entonces, en cuanto a la valoración directa del mercado, tenemos que saber que es el valor de cambio de los servicios de los ecosistemas tienen en el comercio. Solamente aplica para bienes, para cosas palpables. Y entonces tenemos la información la función de información, recreación y función de regulación. Y los servicios de regulación de agua, aquí de regulación entre los servicios de regulación de agua natural de cuencas y plantación de filtración, plantas de filtración que equivalen más o menos a unos 6,000 millones. Entonces, si vemos la valoración directa, está pues lo que nos dan, lo que cuesta recrearse en estos lugares y además lo que, como les decía, lo que costaría tener que emular la misma función que hace el ecosistema. Es decir, una cuenca natural que va a regular el agua natural y va a filtrar, nos va a costar más de 6,000 millones. Las cuencas cuestan más o menos unos 6,000 millones cada cuenca, ¿no? Entonces vemos que es bastante dinero. Y además, pues, 6 millones, dependiendo de, hay que decir, del tiempo, ¿no? Pero aún así es mucho dinero. Ok. Ahora, esa es la valoración directa, es decir, cuánto cuesta este bien, ¿no? Agua, gas, comida, etcétera, tierra.
Ahora tenemos la valoración indirecta de mercado. Esto es cuando no existen mercados explícitos para los servicios. Aquí el mercado explícito es la venta de agua, el turismo, etcétera. Aquí cuando no existen algo explícito, debemos recurrir a medios más indirectos para evaluar los valores. Se pueden utilizar una variedad de técnicas de valoración para establecer la voluntad de pago o la voluntad de aceptar compensación en la disponibilidad o pérdida de estos servicios. Entonces, tenemos los costos evitados, los de reposición, el ingreso factorial, costo de viaje y precios hedónicos. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, Belén? Sí. Ok, perfecto. Un segundito, déjame, voy a tomar un poquito de agua, ya me duele un poquito la garganta. Bien. Entonces, si no hay un mercado directo, tenemos que pues ver cómo nos benefician económicamente, ¿no? Porque estamos en la parte de económica. Entonces, tenemos la parte de costos evitados. ¿Cuáles son estos? Bueno, son aquellos que permiten a la sociedad evitar costes en los que se habrían tenido que hacer de no existir dichos servicios. Algunos ejemplos son el control de inundaciones, evitar daños en la propiedad, el tratamiento de desechos, costos en la salud por parte de humedales. Claro que si nosotros construimos en el humedal, pues bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ok. Ahora tenemos costos de reposición que podrían ser sustituidos por sistemas artificiales. Y un ejemplo es el tratamiento de residuos naturales por pantanos que pueden ser sustituidos en parte por costosos sistemas de tratamiento artificial. Entonces, para darle un costo al pantano, vemos cuánto tendríamos que invertir para sustituir esa función que está haciendo el pantano, como le comentaba, ¿no? Y bueno, en parte de evitados es, si no estuviera el humedal, se hubiera inundado la casa, y entonces cuánto tendríamos que gastar para pues remendar estos gastos en la propiedad. O también, pues cuánto tendríamos que gastar para que la persona se recupere después de que no se trataron estos desechos. Porque no existió o no estaba en buenas condiciones el humedal. Bien, tenemos también el ingreso factorial, que son muchos servicios de los ecosistemas mejoran los ingresos. Por ejemplo, las mejoras naturales de la calidad de agua que incrementa la captura de la pesca comercial y por lo tanto los ingresos de los pescadores.
Entonces, si tenemos un ecosistema sano, nuestros organismos van a estar más sanos, y entonces podemos agregarle un valor mayor, más sanos, más grandes, nos dan de comer más, le podemos dar un valor mayor a nuestra pesca, ¿no? Entonces, si nuestro pez estaba enfermo, todo feíto, y nos costaba 40 pesos, podían ganar 40 pesos con este pescado. Si los servicios, los bienes que nutren mejor a estos pescados, por parte del ecosistema están en buenas condiciones y pues están mejor los pescados, en vez de ganar 40, ganamos 80 por pescado, y entonces aquí pues sería una ganancia de 40, ¿no? Por decirlo de alguna manera muy burda y sencilla. Ahora, costos de viaje. Bueno, aquí el uso de los servicios de los ecosistemas puede requerir viajes. Por ejemplo, los gastos de viaje pueden ser vistos como un ejemplo de valor implícito del servicio. Le decía, por ejemplo, son las áreas de recreación que atraen a visitantes distantes cuyo valor colocado en esa área debe ser por lo menos lo que estaban dispuestos a pagar por viajar hacia ella. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, la gente que está en la ciudad de Oaxaca. Y que viaja los fines de semana a las comunidades para ver el bosque, para recrearse en un lugar más natural. ¿Cuánto está pagando para viajar hasta allá, quedarse y disfrutar de estos lugares? Están gastando, no sé, 300, 500 pesos, ¿no? Por muy poquito, si nada más es ida y vuelta en un taxi, digamos, ¿no? Hasta el punto, la gente de Oaxaca, ¿no? Está dispuesto a gastar para ir a un restaurante que se encuentra en medio del bosque y disfrutar de él, unos 40 pesos, 80 pesos, ¿no? En vez de comer en un lugar de la ciudad, va a gastar 80 pesos, está dispuesto a gastar 80 pesos. Eso por un lugar muy cercano, ¿no? Si nos hablamos de la gente que quiere ir a la playa, y quiere ir a una playa bonita, fresca, limpia, etcétera, ¿cuánto está dispuesto a pagar por ir a la playa, ¿no? O por ir a las montañas, por ir a la selva, etcétera, ¿cuánto está dispuesto a gastar? También tenemos los precios hedónicos, que son la demanda de servicios que puede reflejarse en los precios que la gente pagará por bienes asociados. Como ejemplo, es el precio de la vivienda en las playas suele superar los precios de las viviendas idénticas en el interior del país, cerca de pasajes menos atractivos. Es decir, nuevamente, ¿cuánto está la gente dispuesta a pagar por una casa en la playa a comparación de la misma casa que esté pues en medio de la ciudad, ¿no? O cuánto está la gente dispuesta a pagar por una casa en medio del bosque que por una que esté nuevamente en la ciudad. La de la ciudad pues sí nos da bienes, servicios, etcétera, más cercanos, pero se ha visto que cada vez más si está en una ubicación más bonita, más limpia, etcétera, gana un precio mucho mayor, aunque las instalaciones sean las mismas. También tenemos la valoración contingente, que aquí, bueno, la demanda de servicios se puede obtener planteando escenarios hipotéticos que incluyen la descripción de alternativas en una encuesta social. Es decir, donde los encuestados expresen su voluntad de pagar para aumentar el nivel de calidad. Por ejemplo, que pregunte la gente, ¿cuánto estaría usted dispuesta a pagar para, no sé, para que pudiera usted tomar agua de la llave, en vez de tener que comprar un garrafón? ¿No? ¿Cuánto extra estaría usted dispuesto a pagar? Y te dicen, no, 100, 200 pesos, no sé, 50, 10, ¿no? O cuánto estaría dispuesto a pagar por comida de mayor calidad, con menos pesticidas, con menos riesgo de cáncer o de enfermar, y ya te dicen, ¿no? Ahí pues haría otra forma de encontrar un valor a lo que nos da el ecosistema.
o valoración de grupo, que es derivado de la teoría social y política, se basa en los principios de la democracia deliberativa y la suposición de que la toma de decisiones públicas debe resultar, no de la agregación de preferencias individuales medidas por separado, sino del debate público y abierto. Es decir, cuánto como sociedad le estamos dispuestos a dar de valor a algún lugar. Ok. O algún servicio o algo que nos beneficie. Ok. Bien, entonces de este análisis se desprende que hay varias cuestiones teóricas y empíricas importantes que aún no se han resuelto. Por ejemplo, las funciones y servicios ecológicos pueden solaparse, lo que lleva a una posibilidad de una doble contabilidad económica posible. Es decir, como que una función, como estuvimos viendo arriba, ¿no? Se parece mucho a otra función y entonces diríamos que en vez de sacar un precio exacto de cuánto vale, no sé, una cuenca de agua, estemos dobleteando el precio cuando en realidad económicamente lo que la gente está dispuesta a pagar es lo de una cosa, ¿no? No el doble de este. Ok, entonces, sin embargo, aunque se pueden utilizar varios métodos de valoración de un lado o del otro, en última instancia puede ser necesario identificar un orden de clasificación de los métodos de valoración menos preferidos a los más preferidos para cada servicio, a fin de evitar la doble cómputo y mejorar la compatibilidad de los datos. Esto, se refiere a que para evitar este problema al momento de darle un valor económico a un servicio o cualquier valor, pues debemos de ver qué es lo que queremos, cuál es nuestro objetivo y ver con qué medida vamos a con qué medida vamos a tener vamos a ver nuestros bienes y servicios de los ecosistemas. El análisis puede servir como un punto de partida útil para futuras investigaciones. Puede ayudar a identificar las lagunas de información en la literatura y podría servir como un punto de partida para futuras estrategias de colaboración e investigación en el campo de la valoración de los servicios ecosistémicos. Como le comentaba, si bien ya hay bastante estructuración al momento de hablar de bienes y servicios y cómo nos benefician, todavía falta para que sean más exactos estas valoraciones y lleguemos a mejores decisiones y resultados, a un mejor diálogo con las personas que no solamente, que están enfocadas en valorar otras cosas como lo económico o lo social, etcétera, ¿no? Y no lo ecológico. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, Belén? Disculpe, ¿qué dijo? Que si hasta aquí tiene alguna pregunta. No, ninguna. Ok. Bueno, pues en esta parte pues ya terminamos el tema de bienes y servicios ecosistémicos. Y pues bueno, no sé si habrá visto usted ay no, ¿qué es? No es Drive, es Classroom. Ya habrá visto usted las tareas que se dejaron. Ya, pues bueno. Sí, ya. Ok. Por un lado, recordemos que estamos por terminar el semestre. Terminamos el 28. De ahí vamos a tener regularizaciones, vacaciones, etcétera. Y regresamos a las clases ¿dónde está? El 30 de agosto. Ok, a ver, termino de grabar.